y su impacto en el medio. ¿Me confirma alguien, por favor, si ya ve la pantalla negra con el título, los insectos y su impacto en el medio ambiente? Sí, ingeniera, ya Puede se ve. ver, ingeniero. A ver. Entonces solo le doy compartir y ya. Entonces acá va. Los insectos. Pequeñas formas de vida de diferentes tamaños, texturas y colores que interactúan y conviven en nuestro planeta con la capacidad de adaptarse a diferentes climas y ambientes. Son el grupo más diverso de organismos conocidos en la Tierra. Hay más de 1 millón de especies conocidas en el mundo. Han vivido por más de 350 millones de años y pueden encontrarse en casi todos los ambientes. Considerados por muchos como plagas o criaturas repugnantes que debemos evitar o simplemente exterminar, pero ellos juegan un papel muy importante en el ecosistema global. La eliminación de residuos, la descomposición de materia orgánica, la aireación de los suelos, la polinización de plantas, además de servir como alimento a innumerables especies de aves, anfibios y en algunas culturas, contribuyen en la alimentación humana. Estas son solo algunas de las importantes labores que sin su existencia la vida tal como la conocemos dejaría de existir. Acá en Colombia somos privilegiados porque tenemos 3 cordilleras y eso de tener 3 cordilleras no es que tenemos 3 cordilleras y qué. Cada una de esas cordilleras tiene una historia geológica completamente distinta. Los levantamientos, digamos, geológicos o orogenéticos que dieron origen a esas cordilleras ocurrieron en periodos distintos de tiempo y eso tiene implicaciones en cuanto a la biota, a la flora y la fauna que habita esos lugares. Entonces poder ir a la cordillera oriental en nuestro país o poder ir a la cordillera occidental o a la cordillera central al norte o al sur en Colombia o inclusive a los valles que están entre los Andes, el Valle del Magdalena, el Valle del Cauca o hacia el Chocó, que encontrarse cosas absolutamente maravillosas y distintas a las que se encuentran en otras partes. En realidad los insectos son fascinantes porque en muchos casos parecen extraterrestres. Uno cree que no puede haber algo así en este planeta. Uy, esto que está aquí es una cosa muy bonita. Es el esqueleto que dejó una chicharra cuando se iba a volver un adulto. Voy a desprenderla de este tronco, pero enseguida voy a contarles que en este tronco ella se sitúa para poder salir y cambiar a su estadio adulto. Entonces, esto en realidad es el esqueleto que ella dejó cuando cambió, porque los estadios inmaduros de las chicharras generalmente se encuentran enterrados en el suelo, inclusive en zonas templadas hay registros hasta de 16 y 17 años enterradas como inmaduros. Y solamente cuando van a volverse adultos, entonces salen a la superficie de la tierra y suben así por troncos de árboles, en este caso es este estacón, y se fijan al sustrato. Y por acá encima, sobre el insecto, se forma como una ruptura, ¿cierto? Una fisura. Y es solamente por ese pedazo por el que sale toda la chicharra adulta. Es común que cuando la gente encuentra esto en campo, tiende a decir que las chicharras se explotan y se mueren de tanto chillar, pero es muy bonito porque en realidad ellas no chillan sino cuando son adultos, entonces en realidad ellas explotan, pensémoslo así, para empezar a chillar. ¿Por qué solamente cantan cuando son adultas? Porque el canto tiene una particularidad y es que
tiene una función en términos generales de apareamiento. Entonces ellas empiezan a cantar para buscar pareja. Esto entonces que vemos acá es el exoesqueleto, lo llamamos exuvia, pero me permite mostrar todos los artrópodos y es justamente ese esqueleto externo que le da rigidez, le da soporte, le da protección contra el ambiente. Como esto no les permite crecer, entonces ellos tienen que mudarlo a lo largo de su ciclo de vida. Las ciudades, hábitat de millones de personas que viven en un constante movimiento, generadores de toneladas de residuos al día. Existen miles de insectos que comparten relación directa con los humanos, vinculados en aspectos esenciales como la salud y la higiene. Ellos provocan un gran impacto en la economía, ya sea por los miles de beneficios que traen las especies aliadas, como lo son las abejas, mariquitas, cucarrones, mariposas, mantis y una gran cantidad de especies que ayudan al ecosistema. Opuesto a esto, existen insectos que se convierten en plagas perjudiciales para la salud, la economía y principalmente en el campo, cuyas plagas desencadenan muchos daños en las plantaciones y llevan a una pérdida de grandes ingresos en muchos sectores. En los bosques, desde los musgos hasta la copa de los árboles, son colonizados por infinidad de insectos que ejercen un control de plagas, al igual que juegan un papel primordial en la reproducción de la infinita variedad de especies de flora y fauna, conservando su exuberante belleza. Se vaya a sembrar. El uso de pesticidas, aerosoles y fertilizantes en el sector rural, como en las grandes ciudades, está acabando con todo tipo de insectos. Los polinizadores son importantes formas de vida, con un papel primordial en el transporte de los granos de polen hacia las plantas. También contribuyen con la biodiversidad y conservación de las especies endémicas de los bosques, ciudades y el campo, siendo de gran apoyo para la agricultura. Los insectos polinizadores están divididos en 4 grupos. Los himenópteros están constituidos por abejas, abejorros, avispas y hormigas. Este es uno de los grupos más importantes, ya que ayudan a polinizar una gran cantidad de cultivos. Además, en este grupo, muchas especies viven como parásitos internos, por lo que constituyen controles biológicos de plagas. Los dípteros son un grupo constituido principalmente por moscas y mosquitos. Estos poseen 2 pares de alas, unas utilizadas para el vuelo. Las otras 2 tienen el papel de regular el vuelo y dar balance. La mayoría de dípteros son altamente perjudiciales para los humanos. Su aparato bucal es chupador, picador y muchos son transmisores de enfermedades. Existen varias familias perjudiciales, lo que es una ayuda biológica para el hombre, especialmente en el campo. Los lepidópteros están constituidos por las mariposas. Son el grupo de animales invertebrados y el segundo con mayor diversidad del reino animal. La idea que normalmente tenemos asociada a las mariposas es que son animales diurnos con colores llamativos. Sin embargo, las mariposas nocturnas, conocidas como polillas, son mucho más abundantes de lo que creemos. Las mariposas, aparte del transporte de indicadores ecológicos de diversidad y salubridad de los ecosistemas en que habitan. Los coleópteros. Este grupo contiene más especies que cualquier otro grupo en el reino animal. A este grupo solo pertenecen los escarabajos. La mayoría de los coleópteros son fitófagos, es decir, que se alimentan de materias vegetales vivas y muchas especies pueden constituir plagas de los cultivos, siendo las larvas las que causan la mayor parte de los daños agrícolas y forestales.
esta familia de plantas aparentemente se calienta para atraer a los polinizadores. Entonces es un fenómeno bellísimo. Eso se calienta para que los cucarrones lleguen más fácilmente, porque al calentarse volatiliza los aromas más fácilmente, entonces se riegan en el bosque. Bueno, los cucarrones que llegan particularmente a esta planta se llama Cyclanthus bipartitus. Son cucarrones parecidos a lo que comúnmente llamamos marceños o cuaresmeros. Son de la misma familia, pero en años recientes se ha encontrado que también hay unos pequeñitos que parecen gorgojos y no se sabe en realidad cuál de los dos juega el principal papel polinizador, porque ya por lo menos en 2 localidades en el norte de Sudamérica se han encontrado los gorgojos llegando a estas plantas. Es una cosa muy bonita porque la planta se calienta para que ellos puedan llegar. Y las que están ahí encima son abejas sin aguijón. Y lo que está caminando en los pelitos son los cucarrones, que esos sí son los verdaderos polinizadores. Esas abejas no son capaces de polinizar. Por ejemplo, madrugarle a una que se vaya a abrir. Esa se abrió hoy, pues. Esta se abrió hoy y esos pelos no duran. Mañana seguramente los encontramos ya caídos en el suelo. Ahí lo que está pasando es que ellos se elongaron, llegaron los cucarrones y los cucarrones se metieron. Dentro de los pelos hay una capa amarillita. Esas son puras flores masculinas. Entonces ellos se meten dentro de las flores masculinas y por allá escondidas están las flores femeninas. En este momento ellos están metidos en esas camaritas, comiendo, apareándose allá adentro. Mañana, que ya la flor tiene otra temperatura, ellos van a salir. Y cuando van a salir, el polen de las flores que están afuera se libera, entonces ellos se untan. En este momento ese polen no está, digamos, está pero no está activo, ¿cierto? No está en su fase masculina. Entonces no se autopoliniza, esa es la manera que tiene la planta para evitar ser autofecundada. Pero mañana que ellos se vayan, ya la flor femenina no está receptiva y ellos saliendo se van a untar de polen. Uy, es demasiado bonito. Hasta ahora hemos visto los insectos polinizadores. Perdón, tenía dudas si se había perdido la conexión. Ahorita seguimos. No, ingeniera, la conexión está bien. Constituidos por 4 grupos: los himenópteros, los dípteros, los lepidópteros y los coleópteros. La naturaleza tiene 1000 formas de conservar su belleza. Los insectos encargados de descomponer la materia orgánica generada por animales y plantas. Estos organismos se encargan de absorber y aprovechar sustancias nutritivas. Los organismos vivos en el ecosistema se dividen en productores, consumidores y descomponedores. Los productores son el primer nivel de los organismos en el ecosistema. Ellos convierten la luz solar en energía a través del proceso de la fotosíntesis. Los consumidores son el segundo nivel de los organismos y dependen de la energía de los productores para sobrevivir. Los descomponedores son los organismos que limpian después de los productores y consumidores. Estos ayudan con el proceso de descomposición. Para la ganadería existe un aliado muy importante, el escarabajo pelotero o cucarrón estercolero. Estos alimentan a sus larvas con boñiga o estiércol. Pueden hacer que los excrementos del ganado desaparezcan en un tiempo récord de 3 a 4 días, absorbiendo el líquido del excremento y excavan a la vez la tierra para sepultar los restos más secos. De ese modo, el escarabajo aprovecha para depositar también sus huevos, favoreciendo su crecimiento con los nutrientes del estiércol que a su vez fertilizan la tierra y permiten el crecimiento del nuevo pasto.
Bueno, este que está acá no es un insecto, es otro grupo de artrópodos diferente que se llaman miriápodos, y ese nombre de miriápodos se refiere a que tienen muchas patas, como 1000 patas. A estos comúnmente los llaman 1000 pies, y aunque son cercanos a las escolopendras, que son venenosas, estos no son venenosos. 2 pares de patas por segmento. Entonces aquí se alcanza a ver que en cada segmentico salen 4 patas, ¿cierto? Esos 2 pares de patas. Estos son importantes mucho, por ejemplo, en la degradación en el suelo. Algunos también se alimentan de pequeños artrópodos, de algunos insectos. Antes yo estudiaba escarabajos que vivían así en troncos podridos, entonces siempre andaba como con una hachuela para romper los troncos y buscar si encontraba las larvas o algún estadio del escarabajo, y a veces los adultos. Ahorita, como no estoy buscando siempre insectos en troncos, lo que hago es que si el tronco está muy podrido se deja partir así con la mano y uno puede encontrar debajo de la corteza muchas cosas. Miren, acá hay, por ejemplo, esto está súper bacano. Hay muchas termitas. Estas que están aquí, caminando, como haciendo tunelcitos. Es a lo que le llamamos comején. Se están comiendo la madera. Y lo que estamos viendo aquí en este momento, aquí hay soldados y hay obreras. Las termitas tienen castas. Yo no sé si se alcanza de pronto, bueno, de pronto en este tronco, en este pedazo de tronco que quité, también lo voy a quitar y lo voy a mover. Esto que está aquí son puras termitas y hay unas que tienen la cabeza más oscura que otras. Todas las que estoy viendo en este momento son de cabeza clara, esas son puras obreras. Las obreras se encargan de construir los nidos, se encargan de conseguir alimento. Y acá en el tronco que quedó allí, me voy a acercar otra vez, hay soldados. Los soldados son de cabeza oscura y su función es justamente como defender la colonia. En la agricultura, el manejo de pesticidas y fertilizantes para exterminar las plagas y ayudar a los nutrientes del suelo se esparcen a través del agua, del suelo y del aire, a veces a grandes distancias, acabando con la vida de muchas especies de insectos benéficos. Los insectos benéficos son aquellos que en algún momento de su existencia se alimentan de los insectos perjudiciales que acaban con las plantas y cultivos. De esta forma, desaparecen a los enemigos naturales de la plaga. Siempre hay algunas plagas que no mueren, a pesar de ser fumigadas con plaguicidas, porque son más fuertes o producen sustancias que bloquean estos plaguicidas. Estas plagas se reproducen, dando lugar a otras que tampoco son afectadas por los plaguicidas. Esta situación se conoce como resistencia a plaguicidas. Cada vez más plagas nacen con esta resistencia, hasta que hay una población entera de plagas resistentes que no pueden ser eliminadas con los mismos productos químicos. Los insectos más benéficos que podemos encontrar en el campo son las abejas, por su beneficio en la polinización y por su aporte de productos como la miel. Las crisopas, las mantis, las mariquitas y las arañas ayudan a eliminar estos perjudiciales en el cultivo, dejando en claro que la mejor forma de erradicación de plagas está dada por el medio ambiente. Pero en contraposición a esto, encontramos insectos que se convierten en plagas. Su sola presencia ocasiona millonarias pérdidas económicas. Son causantes de enfermedades. Entre esos se encuentran los saltamontes, que con su voraz apetito pueden acabar con cultivos enteros. Los pulgones, que al succionar la savia de las plantas pueden transmitir enfermedades a humanos. Las polillas y algunas especies de mariposas que pueden devorar diferentes cultivos. Promover la presencia de insectos beneficiosos para los cultivos es un método muy efectivo para mantener el control de plagas. Para ello se debe promover el policultivo, sembrar diferentes especies de plantas, de modo que las plagas tengan al alcance una menor cantidad de alimento, además de tratar de imitar un ecosistema donde hay diferentes tipos de plantas,
También se debe instalar entre los cultivos a los alrededores plantas con abundante floración y evitar el uso de insecticidas, porque al querer eliminar a las plagas, también se eliminarían a los controladores, aumentando el desbalance, porque los productos químicos pueden solucionar rápidamente el problema, pero al poco tiempo vuelve a aparecer la plaga y con mayor intensidad. Bueno, esto que estamos observando aquí es bastante común acá en la Reserva Río Claro. Es una autopista de hormigas arrieras. Las hormigas arrieras son bien interesantes porque uno siempre piensa que se alimentan de las plantas que cortan, pero no, en realidad lo que están haciendo es cortando plantas para alimentar un hongo del cual ellas se alimentan. Entonces lo que uno ve son caminos de hormigas que cortan y cortan hojas, en muchos casos no solamente hojas, sino que arrastran también semillas, y en ese proceso inclusive pueden ser buenas dispersoras de semillas porque sus nidos generalmente están bajo la tierra y ahí ponen el material para cultivar el hongo. Entonces cuando ahí van semillas, esas semillas pueden inclusive germinar. Estas hormigas también son consideradas plagas en muchos lugares, principalmente cuando estamos hablando de cultivos, porque como son hormigas cortadoras, entonces van a cortar cualquier material vegetal que encuentren, y en un cultivo generalmente es como tener el manjar ahí a sus pies. En realidad pueden causar daños porque, como ven, son bastante abundantes y es realmente difícil controlarlas. Por lo general implica el uso de hongos que también matan insectos, que se llaman hongos entomopatógenos, y se han utilizado bastante como para el control de la hormiga barriera. Una cosa interesante es que la hormiga arriera, que la gente conoce comúnmente y que significa una plaga, no es pueden ser varias especies, inclusive de géneros distintos, las que atacan los cultivos o las que en general atacan las hojas y la vegetación. Uno de los retos más grandes a la hora de transmitir el cariño por los insectos es particularmente quitarles de la cabeza el montón de cucarachas que tienen a través de su estructura cultural también, ¿cierto? Y de lo que han aprendido desde la infancia, de lo terribles que son, de lo peligrosos que son, de lo sucios que son. Los insectos son organismos absolutamente interesantes, hermosos además y fascinantes porque tienen interacciones que son fundamentales para mantener la vida en el planeta. Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Interesante. Sí, es bien bonito el video, bien completo. Voy a parar de compartir. No sé si alguien tiene alguna duda del video o comentario. Déjenme ver una cosa. Inge, yo había escuchado que habían dicho que aplicaban algo y erradicaban la plaga, pero después se regresaba con más fuerza. No sé si puede repetir eso, no lo entendí. Mire, ese algo es cualquier plaguicida. El mal uso de plaguicidas provoca precisamente eso, y no es que regrese con más fuerza, sino que lo que sucede es lo siguiente: nosotros aplicamos un plaguicida y es una molécula química, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del insecto es que algunos van a tener la capacidad de sobrevivir a ese químico, que es el veneno, ¿verdad? El veneno que le va a ocasionar. Y el insecto tiene la capacidad de, primero, los que sobreviven van a poder ir también generando algunas modificaciones, ya sea morfológicas o fisiológicas en él, para poder resistir a ese plaguicida. Morfológicas, podríamos decir que su exoesqueleto pudiera ser una capa más gruesa para impedir que penetre el plaguicida, si sea el caso de contacto. O fisiológicas, por ejemplo, a través de enzimas poder metabolizar o impedir que el veneno llegue a ocasionarles daño a ellos, ¿verdad? A través, por ejemplo, de enzimas.
Entonces, lo que sucede es que estos pocos que sobrevivieron, pues se van a reproducir y los que vienen a reproducirse, o sea, la descendencia, pues ya va a tener estas modificaciones. Entonces, las poblaciones cada vez se van volviendo más resistentes. ¿Por qué? Porque al principio, por ejemplo, teníamos 20 individuos, de los 20, 10 lograron sobrevivir y tiene su siguiente generación, de la siguiente generación, digamos, hablemoslo ahora en porcentaje, en el primer 90%,